Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. A nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ubed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Son más de 17 años, así como lo escucha, más de 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de Cultura Ciudadana, Horizontes, donde nacimos con la única promesa de promover la participación ciudadana. Promovemos la participación ciudadana. No importa cómo piense usted, no importa de qué partido político sea usted, no importa su condición económica, jamás nos va a importar el sexo suyo ni sus preferencias sexuales. No, nos interesa escuchar diferentes puntos de vista para enriquecer la opinión de todas las personas. Todos aprendemos de las diferentes y diversas opiniones que se puedan tener con un mismo asunto, como es el caso de hoy. Así es que desde ya las invito y los invito para que se sirvan un cafecito, los que están en casita o en el trabajo, el que va camino al trabajo o camino a hacer alguna diligencia, abróchese a la vida, use el cinturón de seguridad, respeto y cortesía para todos los peatones y desde luego para los otros conductores. Les recuerdo que usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su programa, de su aparato de radio, nos puede seguir escuchando por medio de la red social de Facebook. La dirección nuestra es muy sencilla: facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día vaya recibiendo audios, videos, noticias, se mantenga informado a través de nuestra página, y después solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato desde su tablet, su computadora o también en su teléfono celular. Por último, nos encanta y promovemos la participación ciudadana y por eso ponemos a disposición de todas y todos ustedes nuestro número de WhatsApp
para que conforme avance el programa usted pueda opinar al respecto, haga sus aportes, comentarios. Aquí no le decimos cómo pensar ni cómo opinar, ese es nuestro eslogan. En Horizontes no le decimos cómo pensar ni cómo opinar. Y para aquellos que creen que nos pueden decir también cómo pensar y cómo opinar, no. Eso aplica también para nosotros. Aquí todos tenemos opinión, todos tenemos criterio, se respeta la opinión de todas y todos. Así es que pueden participar por la línea de WhatsApp. Nuestro número, si no lo tiene, agréguelo en este momento a sus contactos, 83414142. Programa Horizontes WhatsApp 83414142. Ese es nuestro número. Bien, vamos a ir con nuestro invitado hoy, que casi siempre nos queda así como un sin sabor al final, porque no nos alcanza el tiempo. Hoy está con nosotros una persona que realmente, yo le decía ahora antes de iniciar el programa, y me agrada muchísimo. Una persona muy querida, una persona muy respetada por los costarricenses, no solamente por los del partido en los que lo hemos visto militando durante muchos años, sino por los costarricenses en general, por el servicio que le ha prestado a la patria, al país, en diferentes cargos que ha ocupado. Nos referimos al licenciado Fernando Berrocal Soto, exministro de la Presidencia, exministro de Seguridad Pública, una persona que ha servido también en servicio diplomático de nuestro país, y realmente me agrada muchísimo haber acordado esta entrevista con don Fernando para hablar sobre los desafíos actuales en seguridad pública. ¿Y por qué digo eso? Antes de cederle la palabra a don Fernando, porque estos son tiempos para analizar, son tiempos no para politiquear, son tiempos para hablar con sinceridad, con franqueza, con amplitud, pero sin pretender llevar agua a sus molinos o a sus intereses, diríamos nosotros directamente. Hay personas que en estos momentos de crisis o de inseguridad, llámela como quiera, han venido a decir presente con la única intención o de hacer daño en unos casos, porque sí, también tenemos, lo sabíamos desde el 8 de mayo, cuando empezó esta administración de don Rodrigo Chávez, que hubo gente en el Ministerio de Seguridad Pública que dijo, vamos a hacer todo lo posible, y fue una actividad que tuvieron un grupito de personas, vamos a hacer todo lo posible para que este grupo no salga bien. ¿Haciéndole un daño a quién? A la institucionalidad y desde luego a Costa Rica. Y en otros casos hay personas que pretenden figurar en estos momentos y no están haciendo las cosas con la intención de aportar al país. Por eso hemos invitado a don Fernando Berrocal, que es un hombre ecuánime, un hombre que sabe, una persona con carácter, una persona con temple, y realmente, me decía Luisito, entre ayer y hoy hemos recibido una gran cantidad de mensajes diciendo, no pudieron invitar a mejor persona, qué barbaridad, qué bien don Fernando, se luce Horizontes con una persona como don Fernando, y es que sí, creo que el gobierno de la República haría muy bien, y la sociedad costarricense, en que todos escuchemos las recomendaciones, el análisis y el punto de vista del licenciado Fernando Berrocal Soto. Don Fernando, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, agradecidos de contar con la presencia suya con el tema de hoy, desafíos actuales en seguridad pública. Bienvenido, don Fernando Berrocal. Muchísimas gracias, Edgar, pero esa presentación suya me tiene abrumado, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, el honor es mío de estar con usted en el programa Horizontes y con las personas que nos están oyendo. Vea, yo lo primero que quiero decir, e incluso ya está escrito porque es lo que voy a decir en mi columna del jueves en el periódico Extra, que publico todas las semanas, es felicitar a la fuerza pública, porque la protesta que hicieron, la hicieron con mucha dignidad, con mucha valentía y objetivamente con toda la razón, porque la verdad es que la situación de la fuerza pública, de los policías, para decirlo más directamente, es no de ahora, no de esta administración, de muchísimas administraciones para atrás, la fuerza pública, las condiciones de la fuerza pública son lamentables.
Y esto es un error enorme, un error político, así todas las palabras con mayúsculas, enorme que han cometido los gobiernos y que comete el país, que cometemos todos los costarricenses. Porque se puede vivir sin ejército, en eso estamos claros. Y Costa Rica, desde que don Pepe Figueres le dio un mazazo ahí al cuartel, y en la Constitución del 49 se prescribió el ejército, se prescribió como institución permanente, pues este país le ha demostrado al mundo que se puede vivir sin ejército, pero no se puede vivir sin una fuerza pública, con una policía que tenga las condiciones mínimas de patrullas, de equipos, de uniformes, de chalecos, de botas. Es que hasta las botas les faltan a los policías, de armas, de municiones, de capacitación, de capacitación permanente, de formación en una escuela nacional de policía. Este país tiene las mejores instalaciones de toda Centroamérica, como lo he dicho muchísimas veces, en la Escuela Nacional de Policía que está en Pocosí, allá en la zona atlántica del país. Es decir, la situación de la fuerza pública es una cosa lamentable, es un error que comete el país. Entonces los policías reaccionaron con una gran dignidad, con una gran valentía, con mucho aplomo, y además le hablaron de una forma totalmente transparente y sincera al presidente de la República, don Rodrigo Chávez. Y me parece también que el presidente hizo muy bien en tomar una iniciativa que a muchos sorprendió, de irse casi que sin avisarle a nadie, y ir a la delegación de Sagrada Familia y ver ahí, y todos pudimos comprobar en las cámaras de televisión, en los programas de televisión, las condiciones sanitarias, las patrullas ahí varadas. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede un país permitir que la mitad de toda su flota de patrullas y motos esté mala? Eso es una cosa impensable. Es un absurdo. Como le digo, se puede vivir sin ejército, pero es que no podemos vivir sin una fuerza pública a cargo de la seguridad nacional y de la seguridad ciudadana. Una fuerza pública civilista, democrática, como tiene que ser, como es el espíritu, como es el ser costarricense. Pero las condiciones de la fuerza pública han sido abandonadas de muchas administraciones para atrás. Y ahí también quiero hacer un reconocimiento, porque y entre broma y broma, el día que presentó el gobierno su plan sobre seguridad ciudadana, que amablemente el ministro Jorge Torres me invitó, y yo acepté ir, y cuento que me sentí ahí como un bicho raro, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que yo soy... Sí, no, es cierto, viera que... Pero estábamos ahí, don Fernando, no por el color político, sino sobre todo lo que la gente le reconoce, y ahora usted me decía que se sentía abrumado por la presentación mía, y es que los que tenemos ya 60 y pico, y un montón y el pico es muy grande, podemos reconocerle a las personas sin caer en adulación, y es que la gente reconoce en usted a una autoridad en temas de seguridad. Así es que yo me imagino que no deja de sentirse un poquitillo incómodo, pero la gente le reconoce a usted que sobre todo usted es un patriota y es una persona que conoce. Continúe, don Fernando. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues Jorge Torres tuvo la amabilidad de invitarme, y yo y dije, pues yo tengo que ir, aunque sea militante del Partido Liberación Nacional. Al fin de cuentas fui exministro de Seguridad y yo soy, y he opinado constantemente sobre estos temas, y sé que, pues, bueno, pero estaba ahí toda la gente del gobierno, y yo me sentí un poco extraño, pero bueno, allí estuve. Pero al final me agradó mucho que me quedé conversando con los oficiales del Ministerio de Seguridad, con Eric Lacayo, con Daniel Calderón. Ahí se acercaron, y ahí hicimos un grupillo y nos pusimos a conversar, varios comisarios, y se acercó Xiomara Rojas, ¿verdad?, de Citeco, y entonces pues ahí, como es Xiomara, que es muy simpática, y ahí entre broma y broma comenzamos a hablar, pues sí, de esto, de la situación de la policía, la situación real, y es que aquí hay que reconocer que Citeco,
y ANEP, Albino, y especialmente un policía que también es abogado, Maynor Anchía, pues durante muchísimos años han hablado de estas cosas y han denunciado estas cosas, y yo que por formación y por ideología respeto y creo que el movimiento sindical tiene razón de ser en una sociedad democrática, y que me parece que hay que escuchar a los sindicalistas, pues la verdad es que también ahí ha habido una línea constante tanto de ANEP como de CITECO de denuncia de estas cosas. Entonces, eso es lo primero que yo le quiero decir, y finalmente señalarle que, bueno, la palabra la tiene ahora el presidente Rodrigo Chávez. ¿Quién más? El gobierno tiene que reaccionar. Vea, desde el punto de vista presupuestario, que es el principal problema para resolver todas estas cosas, es un hecho objetivo, no es que algunos esté inventando esto, es un hecho objetivo. El presupuesto de 2023 le quitaron 1.000 millones de colones al Ministerio de Seguridad Pública, pero además por la regla fiscal o por lo que sea, el Ministerio de Hacienda no le está girando al Ministerio de Seguridad Pública recursos que por ley le corresponden, que es el impuesto a las sociedades anónimas, el impuesto a las cajas de banano de exportación, el impuesto a los casinos, los derechos migratorios, en fin. Entonces, la frase es popular y le hemos dicho muchas veces usted y yo y mucha gente en este país, sin cacao no se puede hacer chocolate, es que es una cosa sumamente difícil. Así es. Entonces yo lo que digo es que esto hay que tomárselo en serio, es un tema país, nadie está inventando ni la situación de la fuerza pública, que es lamentable, en equipos, en patrullas, en motos, en capacidad tecnológica, en uniformes, en armas, en municiones, pero es que no solamente es tener armas y municiones, es practicar, es que los policías estén en un proceso permanente de formación y de capacitación, en un polígono. Ahí está la Escuela Nacional de Policía tirando, practicando en prácticas policiales, en inteligencia policial, en las condiciones que necesita la fuerza pública, como dije al principio. Ese es un hecho objetivo. Y la otra realidad, que también la hemos conversado muchísimas veces, Edgar, y valga la oportunidad para volverla a decir, y yo creo que ya hoy en día todos coincidimos en eso en este país. Sí, claro que es un problema de policía. Hay una crisis de inseguridad nacional, de inseguridad ciudadana, pues claro que es un problema de policía. Pero no es, insisto en el no es solo un problema de policía. Esto tiene que verse en una forma integral, en una forma paralela. Al mismo tiempo hay que hacer acciones en el frente judicial, y ya el gobierno presentó ahí unas iniciativas. Ahora podemos conversar un poco de esas iniciativas que se dieron a conocer ese día ahí en la Plaza de la Democracia. Y también, y por supuesto, el Poder Judicial tiene que ponerse las pilas, pero hay que reformar el Código de Procedimientos Penales y hay que reformar el Código Penal. Eso está planteado. Bueno, yo digo que la Asamblea ahí tiene una responsabilidad, la Asamblea Legislativa, de darle dispensa de trámite y aprobar por lo menos 2 de esos proyectos en forma rápida y urgente. De eso vamos a hablar. También hay otros proyectos. Don Fernando, ¿cuáles diría usted que son los mayores desafíos que enfrenta la seguridad pública en la actualidad? Así, en concreto, ¿cuáles serían los mayores desafíos? El narcotráfico. Es que eso es así. El narcotráfico, las mafias del narcotráfico. Es decir, no es que no sigan habiendo delitos de cuello blanco, por supuesto que sí, por ahí, qué sé yo, que en una institución autónoma hacen un chorizo, pues claro que sí, esos delitos siempre hay, y siempre habrán, y lo que porque están en la condición humana. También y delincuencia común, ahí una persona que va por media calle en Palmares o en San Ramón y le arrebatan una cadena que lleva, o le quitan un reloj, o la cuestión de los teléfonos, que le roban a uno los teléfonos, pues eso sí, siempre habrá ese tipo de delitos, pero la crisis de inseguridad que vive el país tiene un nombre: narcotráfico, mafias del narcotráfico internacional y mafias del narcotráfico nacional. Ese es el tema, eso lo dicen todas las estadísticas. Es más, la violencia criminal, todo es, pues usted agarre los periódicos todos los días.
5, 6 asesinatos, yo no sé cuántos llevamos ya, no que cuántos de esos son porque pues, bueno, y ahí sí, qué lamentable, y hay una persona que murió por otras cosas, pero el 90% es sicariato, peleas entre las bandas. Entonces ahí hay alguien que dice, bueno, pero qué dicha, se están matando entre ellos, ¿no? Pues, se están matando entre ellos, pues sí, se están matando entre ellos, entre las bandas, por territorios, pero mañana secuestran un alcalde y pasado mañana matan un ministro y ahí va la escalada, como pasó en México, como pasó en Colombia. Bueno, eso hay que pararlo y pararlo ya cuanto antes. Ese es el problema más grande de inseguridad que tiene el país, y es un problema, es un delito transnacional. No es una cosa que está focalizada aquí, no, es transnacional. Eso es droga que viene de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, que viene del sur, que Costa Rica está en la ruta de tránsito hacia los mercados que van para allá, para Estados Unidos, para México, o van para Europa. Bueno, antes éramos solo un país de tránsito. Bueno, ahora además somos un país, es una tragedia, un país de consumo de drogas. Bueno, es una situación, y entonces ahí venimos al otro problema. Hablamos de que es un problema de policía, sí, pero no es solo un problema de policía, es un problema que tiene que ver con reformas en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. Pues claro, tiene que ver con esas reformas, pero tiene que ver con políticas sociales. Tiene que haber un enfoque integral, cosas tan simples como educación, Edgar. Cuando yo era ministro mandábamos a los Alfa Limas, que son los policías que son también abogados, a dar charlas en las escuelas. Vea, una cosa tan simple, tan pequeña como esa, dar charlas en las escuelas, en un programa que se llamaba DARE, sobre los peligros de la narcoadicción, sobre los peligros que tienen los muchachos en la sociedad moderna, que se cuiden de las drogas, que ese es un camino que los va a llevar a la destrucción, a la adicción, a la destrucción. Bueno, eso se perdió en el tiempo, ya nadie sale a dar charlas, entonces es también un problema de educación. Ahí también veo una pequeñísima reforma que está en el proyecto de ley que firmaron 17 diputados de Liberación Nacional y que lidera el diputado Gilbert Jiménez, y que yo, he puesto mi vida en ese proyecto, lo escribí de principio a fin y luego me dediqué con asesores parlamentarios a ajustarlo a la técnica parlamentaria, a revisarlo punto por punto, artículo por artículo. Vea usted, se dice un articulito nada más, una de las reformas que hay que hacer. ¿Cuántas escuelas hay en este país y colegios? No sé, 2.500 escuelas, colegios. Todas esas escuelas y colegios tienen un guarda del Ministerio de Educación Pública, que lo paga el ministerio, que lo que cuida son las instalaciones físicas. Nada más, que los ladrones no se roben los pupitres o qué sé yo, si tiene ahí por alguno de los programas unas computadoras, que no se roben las computadoras, la parte física. Bueno, pero ¿por qué no le damos capacitación a esos, deben ser 4 o 5 mil empleados del Ministerio de Educación Pública? Les damos capacitación, los llevamos a la Escuela Nacional de Policía, les damos capacitación policial, los armamos, les damos categoría de auxiliares de policía, que no existe. Entonces cada uno de esos guardas no solamente va a estar cuidando las instalaciones, sino que en la mañana, cuando los chiquitos llegan a la escuela, van a estar ahí, como decimos así en los ticos, ojo al Cristo, ¿verdad? Viendo, a ver, mira, ya está aquel carro, ese carro qué raro ahí, ¿por qué será que ese carro está ahí siempre? O está por allá una gente que rondea las escuelas. Lo que potenciaría la capacidad, porque ahí a las escuelas llegan a vender las drogas los narcotraficantes, las bandas de narcotraficantes. Con solo eso usted aumenta en 4 o 5 mil policías, auxiliares de policía, la capacidad de reacción de la fuerza pública. Esa idea está muy buena, don Fernando, y quiero, ya que tocó ese punto, también hay algo que a mí me preocupa, y es que desde que estaba la administración de doña Laura,
por lo menos que nosotros tenemos años de estar en este programa y como ciudadanos siempre le ha dado seguimiento a los temas de prevención y seguridad. Desde el Ministerio de Justicia se señalan muchas cosas en seguridad pública, pero bueno, también el ministro de Justicia actual tiene una gran responsabilidad y yo no veo las políticas de prevención que tienen que nacer desde más allá de que estén escritas en el papel, pero en la práctica, aquí los hemos invitado públicamente una gran cantidad de veces y que nos demuestren qué se está haciendo, pero una política nacional, no un parchecito que tienen un grupito en una comunidad, etcétera, etcétera. ¿Usted conoce de algo que esté haciendo el Ministerio de Justicia y Paz en el tema de prevención que por ley le corresponde? Bueno, déjame decirle primero una cosa que a mí me sorprende. Bueno, no, una cosa muy positiva. Uno de los 5 proyectos es un proyecto en el tema penitenciario, un proyecto largo, bien hecho, bien preparado. Yo creo que ese es uno de los temas, ese es uno de los proyectos que hay que estudiar, porque definitivamente, uno de los temas vinculados a todo el tema de inseguridad es el tema de la reforma penitenciaria. Correcto. Por eso le digo, es un problema integral, no es solamente un problema de policía. Ahí tiene usted un tema, todo el tema de la reforma penitenciaria. Yo entiendo, porque ese proyecto es el que no he estudiado y quisiera yo estudiarlo con mucho detenimiento, de los 5 que presentaron. Los otros sí los he estudiado y le quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con los otros proyectos, total y absolutamente, que son los de reforma del Código Procesal y los de reforma del Código Penal, que tienen que ver con las medidas cautelares, que son una vagabundería, y con las medidas alternativas después de juicio. Es decir, ahí hay que clasificar los delitos. Es decir, hay que por así decir, crear una categoría que son los delitos de narcotráfico y los delitos vinculados con violencia, homicidios, femicidios, cierto tipo de delitos, en que la pena tiene que cumplirse. No es posible, como yo creo que el país está de acuerdo en esto. En el juicio, en la etapa de juicio, Edgar, es cuando se cumplen los derechos humanos fundamentales. ¿Qué quiere decir ahí? Que usted tenga un abogado, que tenga una acusación clara, que tenga el derecho a la defensa, que se dé el debido proceso, la presunción de inocencia, nadie es culpable hasta que no esté declarado así en sentencia firme. Bueno, ahí se cumplen los derechos humanos fundamentales y en eso Costa Rica tiene que ser claro y preciso y defender eso a últimas consecuencias. Pero si usted al final lo condena por narcotráfico a 18 años o a 20 años, o por homicidio, por femicidio, pero ¿cómo es que el Ministerio de Justicia, primero, un Instituto Nacional de Criminología que ni psicólogos tiene, comenzando por eso, es parte de la carencia presupuestaria que hay, entonces a un tercio o a la mitad de la pena le dan una medida cautelar y lo mandan con una tobillera a la casa? Eso no puede ser. Usted tiene que cumplir la sentencia y con eso saca una gran cantidad de criminales de la calle y los pone en la cárcel. Ahora, igual con las medidas cautelares, se hace un gran esfuerzo de inteligencia antes del juicio, ¿verdad? Un gran esfuerzo de inteligencia con cooperación de otros países y se agarra una lancha llena de cocaína, ahí por el lado del Pacífico Sur de Costa Rica, allá por Golfito, Puerto Jiménez, ¿verdad? Y bueno, vienen 2 colombianos, 2 ecuatorianos y un vaquiano costarricense. Bueno, entonces los llevan ahí al tribunal de Golfito. ¿De qué? Pues si le dan como medida cautelar a los extranjeros y al tico, mire, váyase para casa y venga a firmar cada 15 días o cada mes. Condición de pobreza. Bueno, es una condición de pobreza, pero es que hemos llegado al ridículo. Sí. Un ridículo de país, se lo digo con toda sinceridad. Entonces, ¿qué es eso? Que vaya, se siga delincuendo y aquí lo espero. No, entonces hay que prohibir en esos delitos las medidas cautelares y hay que prohibir estas medidas alternativas. Eso está en los proyectos de ley que mandó el gobierno, yo lo apoyo totalmente. Antes de que llegue a la cárcel, perdóneme que me devuelva un momentito, antes de que llegue a la cárcel una persona que cometa un hecho tan grave como el narcotráfico o cualquier otro tipo de delito que podría considerar... El femicidio, el homicidio, la violencia criminal. La prevención es vital, es importante. Y yo creo que aquí hay una gran tarea pendiente por parte de algunas instituciones como el Ministerio de Educación. Vuelvo a insistir en el Ministerio de Justicia y Paz, porque por ley es el que tiene que trabajar en la prevención. Quisiera preguntarle también ahora,
Son muchas las preguntas. Aquí tengo una gran cantidad de personas que están colaborando. Prácticamente yo hoy no tengo que hacer mi trabajo, nada más tengo que leer las preguntas. Pero muy bien. Me agrada. Es que ese es un tema apasionante. Así es. Claro que sí, y es un tema país, no hay que politizarlo, Edgar. Es un tema país, es un tema que por encima de los partidos políticos nos incumbe a todos. Quisiera que habláramos ahora, vamos a ir a una pausa, que me dice el compañero que ya me pasé de tiempo, porque casualmente me apasiona el tema, pero quisiera cuando regresemos que habláramos de la mezcla de las soluciones, es decir, por un lado habrán medidas inmediatas es, por ejemplo, darle movilidad a nuestros policías, esas patrullas que están simplemente porque no tienen escobillas, que le dijeron al presidente de la República, no tenemos escobillas, entonces ya en invierno esa patrulla está parada. Otra, es que no tiene llanta, hay una llanta que está en mal estado y no tenemos repuesto. Esa movilidad es importante, eso es inmediato. La capacitación de los policías también puede ser a muy corto plazo. El ingreso de los nuevos policías, usted lo sabe como exministro, eso toma un tiempo más o menos mediano, de 12 a 18 meses, para que esos policías que están ingresando ahora estén en la calle, es decir, año y medio. Y si hablamos de algo tan difícil como es cambiar la Constitución para pretender sacar a nacionales, eso no tiene sentido, porque eso se iría mucho tiempo. Pero quisiera dejarlo ahí, don Fernando, le dejo la inquietud casualmente de la mezcla entre lo que hay que hacer ahora, inmediato, corto plazo, mediano plazo y algo tan largo plazo como puede ser eso, que se ha mencionado, pero que realmente me gustaría su opinión, tanto como exministro como experto en leyes también, para que hablemos sobre la posibilidad de extraditar a nacionales, que eso realmente me parece que suena muy bonito, pero la gente no ha entendido, la gente cree que es pasado mañana que empezaríamos a sacar a personas no deseables acá, que sean solicitadas por organismos internacionales, por gobiernos internacionales. Vamos a una pausa, a la cabina central. Hoy con nosotros el exministro Fernando Berrocal Soto, exministro de Seguridad Pública, una persona que sabe, una persona que conoce. Estamos escuchando cuáles son los puntos de vista de don Fernando. Nos llegan varias preguntas aquí. ¿Cómo ha evolucionado la delincuencia y la violencia en los últimos años? ¿Qué medidas se están tomando para abordar estos desafíos y mejorar la seguridad en nuestras comunidades? ¿Qué papel juegan las tecnologías emergentes en la lucha contra la delincuencia? ¿Cómo podemos involucrar a las comunidades? Aquí está, en la prevención del delito y la promoción de la seguridad. ¿Cuál es el papel de la educación? De la educación? Ojo, aquí una pregunta con términos futbolísticos. Se dice que cuando el campeonato empezó no es conveniente estar haciendo cambios de entrenador. ¿Qué pensaría usted, sea don Jorge o cualquier otra persona, en cambiar después de un año? Bueno, todo eso y más cuando regresemos con el licenciado Fernando Berrocal Soto. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Hace unos años, en varias ocasiones tuve la oportunidad de desarrollar sesiones de motivación en el auditorio del Hospital México con la gente del grupo de ostomizados, que por ser personas con una abertura quirúrgica a nivel de abdomen y una bolsa para evacuación adherida, se afectan psicológicamente. De ahí que les reunieran periódicamente para brindarles apoyo grupal. Luego, las circunstancias de la vida me relacionaron también por mis conferencias con el personal de la Clínica de Cuidados Paliativos del Calderón Guardia, que operaban en un local muy limitado y hoy dichosamente cuentan con un moderno edificio a una cuadra de ese hospital. Recientemente en la televisión observé algo de la labor que realiza la gente de cuidados paliativos del Hospital de Niños y caí en cuenta de que en los 3 casos, con una base de personal que pertenece a la Caja del Seguro Social y refuerzos de voluntarios del sector privado, se logra brindar atención especial a esos grupos de pacientes, no esperando que ellos lleguen a buscar, sino acudiendo para brindarla hasta en sus hogares.
me queda demostrado que tanto en el sector público como el privado hay personas que con esfuerzo altruista enfocan su trabajo para llevar bienestar a otros. Lástima que los noticieros atraen y distraen la atención de su público, dedicando más tiempo a los sicarios y delincuentes que a la gente que se esfuerza todos los días como Dios manda para hacer bien a los demás. Si usted es amante de la lectura, entonces le recomendamos la nueva novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero de Lirenes. Disfrute de todos los relatos en cada página de un escritor costarricense, Ana y el mandadero de Lirenes. Solicítala ya al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy tenemos un programa con bases llenas totalmente. Obviamente no nos va a dar tiempo de leer todas los comentarios, opiniones, pero agradecemos, el equipo de Horizontes agradece, y estoy seguro que don Fernando también, la altísima participación con don Fernando, exministro de Seguridad Pública, don Fernando Berrocal, que está con nosotros hoy. Un saludo para nuestro buen amigo Mario Arias, que nos está escuchando allá desde Nueva York, reporta sintonía, dice que está atentísimo, dice... Aquí pone él algunas observaciones, algunas sugerencias. Dice, hablemos de políticas de Estado, no políticas de gobierno. Ok, Gerardo Brenes, allá en Cartago también. Don Albino Vargas Barrantes, dice don Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP. En los tiempos que estuvo don Fernando, teníamos ministro de Seguridad Pública con el que se podía hablar. Hoy día también se puede hablar con don Jorge. Lo que pasa es que sentimos que quizás no tiene el respaldo desde la presidencia que necesita un ministro. Saludos, don Fernando, dice Albino Vargas Barrantes. Bueno, ahí está, hasta don Albino, ahora que usted lo estaba mencionando, está en sintonía. Dice por acá también, vamos a ver, Edgar, el tocayo nuestro, desde Pérez Celedón, dice, qué gusto, qué lujo tener a don Fernando Berrocal. Igualmente nos dice por acá, vamos a ver, el doctor Eduardo Blanco desde el Hospital de Cartago, programazo, así pone el doctor, programazo, qué manera, Edgar, lo felicito, dele mis respetos a don Fernando, es una persona que realmente le ha dado y le puede seguir dando mucho a Costa Rica, dice el doctor Blanco allá desde el Hospital de Cartago. Eric Villalba, criminólogo, también reporta sintonía. Don Enrique Arguedas allá en la Policía Profesional de Migración, gracias don Enrique. Álvaro Rodríguez desde el sindicato ANIC, del OIJ también, de reporta sintonía. Rafael Ángel Guillén Elizondo dice, una policía sin recursos es una broma de mal gusto. Voy a repetir. Sí, Rafael Ángel Guillén. Sí, tienes toda la razón, Rafa Guillén, es una broma de mal gusto. Totalmente. Es que ese es un tema país, Edgar. Eso no puede seguir siendo así.
Edgar. Le envía sus saludos no también la directora de Diario Extra que está en sintonía, doña Yari Gómez. Dice doña Yari Gómez, saludos a don Fernando, qué programa más bueno, lo felicito. Bueno, muy bien. Y también lo saluda aquí el doctor Walter Rubén Hernández Juárez, le envía sus saludos y tengo un encarguito de él que ahora después al finalizar el programa se lo hago llegar. Don Fernando, yo dejé la pregunta en cuanto a los temas, tenemos poco tiempo, nos quedan unos 14 minutos. Hay cosas que tienen que ser inmediatas, hay cosas que serán de mediano plazo o plazo muy corto, y hay cosas tan largas como los proyectos a la Asamblea Legislativa, que el que menos dura año y medio, 18 meses, y si hablamos de la extradición de nacionales, eso es entrarle a la Constitución, y eso es para que se vaya para 2 o 3 años, una cosa así. Entonces pareciera que el ciudadano no se informa bien. Vamos a ver qué nos dice hoy el presidente. Casualmente hoy hay Consejo de Gobierno y al mediodía hay conferencia de prensa. Pero háblenos sobre esos temas, los temas que son ya para dentro de unos meses, y algo tan difícil como la reforma a la Constitución. Bueno, yo le decía precisamente que la palabra la tiene el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, y por supuesto, pues, Jorge Torres, el ministro de Seguridad, y el licenciado Campos como ministro de Justicia. Ellos son quienes tienen la palabra. En cuanto a los proyectos, yo sí creo y espero que haya sido tema de conversación entre don Rodrigo Arias como presidente de la Asamblea Legislativa y don Rodrigo Chávez como presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Pública. Si alguien tiene responsabilidad es el presidente, comandante en jefe de la Fuerza Pública, ¿verdad? El más responsable, así es. Bueno, pues para decirlo como son, con las palabras que son. Los proyectos, algunos de ellos yo creo que hay que darles dispensa de trámite, y eso sale rápido. Si le dan dispensa de trámite, eso se puede votar en muy poco tiempo. El proyecto de reforma constitucional, mire, ya usted vio la opinión de Rubén Hernández, que para mí es quizás uno de los mejores constitucionalistas que tiene el país. Eso se va a enredar, porque eso es disminución de derechos fundamentales de los costarricenses, expatriar costarricenses. Eso es muy difícil, eso está en todas las constituciones desde que somos república. Entonces, eso no se puede, ni siquiera por la vía de reforma parcial de tipo constitucional. Eso es un tema muy complicado. Pero los otros proyectos hay que entrarles, y yo aprovecho su programa, Edgar, para pedirle al presidente de la República, se lo pedí también a don Rodrigo Arias, que se lo dijera cuando se reunieron, no sé si lo habrá hecho, que por favor que mande el proyecto, no me acuerdo en este momento el nombre, pero el proyecto que crea el sistema de seguridad pública, que es el proyecto que firmaron 17 diputados, que es el proyecto en el que trabajamos un grupo que ha estado vinculado a los temas de seguridad por muchísimos años. ¿Por qué? Porque ahí se crea un sistema. Es que vea, y además de lo que se plantea es coordinación por ley. Ahora están presentando un proyecto que yo también comparto el espíritu de ese proyecto, un diputado del Partido Unidad Social Cristiana, pero habla de fusionar los cuerpos de policía, y eso no va a pasar. Fusionar es un problema. Usted no puede, es decir, primero por razones presupuestarias, es decir, si el Ministerio de Seguridad Pública está mal, ¿cómo además no tiene presupuesto? ¿Cómo además le van a echar encima el tema de los otros cuerpos de policía que no están en el Ministerio de Seguridad Pública? Lo que sí hay que hacer es coordinarlos obligatoriamente por ley, ¿verdad? O sea que cuando hay un operativo policial, incluyendo a las policías municipales, todas tengan que cooperar, todas tengan que responder operativamente a la visión que se tiene y que se fija y que fijan las autoridades superiores. Y después el tema de ampliar, que eso sí está en este proyecto que nosotros presentamos, que lo presentó el diputado Gilbert Jiménez y 17 diputados de Liberación Nacional, el tema de ampliar, fortalecer el Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo fue creado cuando cuando se emitió la Ley General de Policía, pero está reducido nada más a las autoridades del Poder Ejecutivo.
No, nosotros decimos hay que invitar, eso que dijo el señor que usted citó que está en Nueva York, políticas de Estado. No es solamente un problema, así como no es solamente un problema de la fuerza pública, no es solamente un problema del Poder Ejecutivo, es un problema de los tres poderes del Estado. Entonces usted tiene que invitar a ese Consejo de Seguridad Nacional al presidente de la Sala Tercera, que es la Sala Penal de la Corte, al presidente o presidenta, en este caso, de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Tiene que invitar ahí al fiscal general, así como está el ministro de Seguridad Pública, tiene que estar el fiscal general de la República, para poder crear, por supuesto, además, invitados permanentemente el director general de la Fuerza Pública y el director general de la OIJ. Entonces, darle esa visión de políticas de Estado. Este es un tema país, políticas de Estado. Todos tenemos, y bueno, y cuando le hablo de políticas de Estado, también ese proyecto habla de otro montón de componentes. Lo que le dije de la parte de políticas sociales, lo que le dije de cómo incorporar rápidamente 4 o 5 mil auxiliares de policía. El tema de la seguridad privada, Edgar, que siempre se deja por fuera. Usted sabe que con suerte hay 17,000 policías y hay 40,000 personas trabajando en empresas privadas de seguridad. La gente no tiene conciencia, pero a las instituciones del Estado las cuidan las empresas privadas de seguridad, al Banco de Costa Rica, al Banco Nacional, al ICE. Bueno, entonces usted tiene que incorporar al Sistema Nacional de Seguridad a las empresas privadas, capacitar, obligar. Es más, los dueños de las empresas están de acuerdo. Capacitar en la Escuela Nacional de Policía a quienes trabajan en esas 35, 40,000 personas, hacerlas partes del sistema, desde lo grande hasta lo chiquito. No es lo mismo. En todos los barrios de este país, todos, de sectores de ingresos altos o sectores de ingresos medios, tienen una pequeña empresita que paga ahí la asociación de vecinos que hace seguridad en el barrio. Bueno, le aseguro que pocas de esas empresitas de seguridad están conectadas con la delegación policial o con la delegación de la policía municipal. Se está dando un robo en una casa, bueno, pues el guarda de seguridad ahí privado que no sabe qué hacer, coge el teléfono, llama a la policía municipal o llama a la delegación regional y 5 minutos después tiene ahí a la patrulla y tiene ahí a los policías. Cosas que hay que hacer. Ahí, lo que antes se decía que la seguridad es responsabilidad de todos, pues sí. Las organizaciones comunales, la rendición de cuentas. Entonces imagina si cada 3 meses o cada 6 meses en un cantón hacen una asamblea municipal, una especie de cabildo abierto y llega el director de la policía municipal, el director de la delegación regional y los vecinos y analizan los problemas de seguridad para mejorarlos, para mejorar esos sistemas, para mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta. Bueno, esa es la filosofía que existe. Si delincuencia siempre va a haber. Narcotráfico, bueno, imagínense, esa es la fuerza más poderosa y más destructiva que hay en el mundo del presente. Pero un país tiene que organizarse. Don Fernando, bueno, esos son los temas. Es un trabajo enorme el que hay que hacer. Le dice el doctor, claro, cosas a corto plazo y cosas a mediano y cosas a largo plazo. Pero tenemos un sistema de seguridad. El doctor Carazo le dice a usted: da gusto escuchar a una persona que conoce de seguridad y que no lo está politizando, aunque pertenece al Partido de Liberación Nacional. Y le dice el doctor Carazo: usted sí está repartiendo culpas, no como se está haciendo en estos momentos, que solamente se señala al Ministerio de Seguridad Pública. Son muchas las instituciones y muchas las personas responsables, como bien lo dijo usted, empezando por el señor presidente. Entonces la pregunta que le hicieron a don Edgar se refiere a esta pregunta de que si en un partido de fútbol se puede cambiar al entrenador porque las cosas no estén saliendo con los resultados que se desean, ¿sería prudente? La respuesta mía es no, dice el doctor Carazo. No se debe cambiar, se debe articular, como lo dice usted, don Fernando. Lo felicito de parte de este adulto mayor aquí en las montañas al sur de San José. El doctor Carazo dice: con mis 80 y pico de años, más grande el pico que los 80, dice. Vea, al doctor Carazo digo esto también. Vea, él que es médico. Vea, usted sabe que en este país las adicciones,
las últimas, por supuesto, todo el fenómeno de delincuencia, de corrupción, todo lo que genera el narcotráfico, pero ¿quiénes son las víctimas? Las víctimas finales, las personas y sobre todo muchachos jóvenes que caen en adicción. Usted sabe que en este país las adicciones siguen criminalizadas cuando son un problema de salud pública. La Caja Costarricense del Seguro Social no atiende a los adictos. Existe una institución chiquititita, el IAFA, con 15 o 20 camas, cuando en este país no sé cuántos adultos. Salga a San José, sí, hay 3.000, 4.000 personas tiradas en las calles. Bueno, ni siquiera vemos el problema de las adicciones como un tema de salud pública. Ajá. Bueno, ahí es otro tema, pero terrible, sobre la conciencia de Costa Rica. Walter Hernández Juárez le dice a usted, un gran maestro, don Fernando, me refiero solo a la prevención. Llegamos al punto en que antes de nacer el niño ya debe empezar la prevención. La madre en control prenatal debe recibir un curso de adicciones. Las parejas que van a casarse deben recibir un curso sobre adicciones. Si no empezamos a prevenir antes de que el niño nazca, perdemos tiempo invaluable, dice el doctor Walter Hernández Juárez. Pues claro que tiene razón Walter, y que además es un gran jurista internacional, tiene toda la razón. Bueno, ese es el tema. Aquí estamos jugando de casita. Yo le voy a decir algo con toda sinceridad. Yo creo que la cúpula del Ministerio de Seguridad Pública está muy bien. Ahí hay 3 policías de primera: Jorge Torres, Martín Arias y Carlos Daniel Calderón. Agrego a Steven Madden, que es de primera, y agrego a un montón de comisarios que son de primera. Usted sabe que el último curso de comisarios se dio siendo yo ministro, no sé, en la época de las catacumbas, hace como 15 años. Pero ¿cómo es posible? Eso es malo, ahí se dio el último, eso hay que corregirlo. La capacitación, la carrera policial, eso es otro tema. El último curso de comisarios lo dio siendo Fernando Berrocal ministro. Por cierto, lo dieron los colombianos. Vino el famoso general Naranjo, que hasta sobre telenovelas han hecho con él, un personaje de la lucha contra el narcotráfico. Vino y estuvo al frente de ese curso y graduó a nuestros comisarios. Si tenemos comisarios de primera, bueno, pero jefes de delegaciones, pues hay que poner a funcionar todo esto. Si no la palabra la tiene el presidente de la República. Si no se dan cursos para mandos superiores, aquí lo que sucede es que llegue quien llegue, siempre va a tener que escoger entre la misma materia prima, entre los mismos 18 que están graduados. Pues tiene que haber movilidad, tiene que haber capacitación, tiene que haber jerarquías, tiene que haber rangos, ¿verdad? Para que los policías tengan un aliciente y los mejores vayan subiendo y se vaya dando un recambio generacional dentro de la propia fuerza pública. Todo eso está pendiente, Edgar. Yo espero que el presidente Chávez se tome esto en serio y la Asamblea Legislativa también, y que saquemos los proyectos de ley que hay que sacar, pero que se ataque lo inmediato. Y esa es la parte más dura, que es el tema presupuestario del Ministerio de Seguridad Pública. Arranquemos por ahí, por darle recursos al ministerio. Y por supuesto el diálogo que tienen planteado los sindicatos con el ministro Torres, o con el gobierno, como se quiera ver. Don Fernando, el tiempo nos ganó. Da gusto escuchar a un patriota y una persona que conoce de seguridad y que está hablando con el corazón y con la bandera de Costa Rica en el pecho, don Fernando. Así es como nos gusta a nosotros y creemos que así contribuimos dándole difusión a pensamientos como el suyo. Muchísimas gracias, don Fernando. Muchas gracias, Edgar, y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Un abrazo muy fuerte. Gracias al licenciado Fernando Berrocal Soto, exministro de Seguridad Pública, porque de una manera muy clara ha señalado y ha repartido las culpas como tiene que ser, y dejemos de estar señalando única y exclusivamente al Ministerio de Seguridad Pública por la crisis que tenemos en seguridad o el problema que tenemos, y es que queremos quitar la palabra crisis en seguridad. Son muchas las instituciones y son muchas las personas, como bien lo decía don Fernando, empezando por el comandante, el jefe, que es el señor presidente. Este programa estará en unos 40 minutos en el Facebook de Programa Horizontes Costa Rica, en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes. Gracias a todos los amigos y reiterarle el agradecimiento a don Fernando Berrocal por haber estado con nosotros. Buenos días. ¡Pásela! ¡Pásela!
los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Junta de Protección Social, para hacer el bien, presenta este testimonio de la gestión social que cumplimos. Cambiando vidas, JPS. Hoy conversamos con la licenciada Golda Gart, representante del Poder Ejecutivo en la Fundación Pro Hospital Dr. Tony Facio Castro de Limón. Vamos a hablar sobre la importancia de la ayuda que le brinda la Junta de Protección Social. Coméntenos, licenciada, ¿cuál es la importancia de esta ayuda? Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor dirigirnos a tan noble audiencia para comentar el gran aporte que hemos recibido por parte de la Junta de Protección Social. Consideramos que este ente es una bendición para la zona atlántica, especialmente para el hospital a través de la Fundación, cuyos aportes han llegado a beneficiar no solo a la población de Limón, sino a los funcionarios también. Hemos logrado adquirir con los aportes de la Junta equipo muy necesario, alta tecnología, que ha venido a contribuir a mejorar la calidad de la atención de nuestros pacientes. Asimismo, el gran logro que hemos tenido es la construcción de la clínica de cardiología que en los próximos días será inaugurado, en donde los pacientes cardiópatas van a tener otro lugar donde puedan ser debidamente atendidos según sus necesidades. Muchísimas gracias, licenciada Golda Hart. Este ha sido otro testimonio de la gestión social que cumple la Junta de Protección Social. Usted también puede ayudar. Juegue chances y lotería, la suerte le puede tocar. Colaboremos con la Junta de Protección Social y ayudemos a más personas en condiciones de vulnerabilidad. Y recuerda, la suerte te puede tocar. Jugá chances y lotería. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Centro 96.3. Póngala.